Muy buenos días, queridos hermanos. Vamos a tener el tema de este sábado. Es un tema muy importante, hermanos. Yo hace tiempo recuerdo que yo grabé un tema de cómo han atacado el sábado, hermano, con modificaciones en la Biblia, eh, pero de una manera ya descarada, hermano. O sea, gente, hermanos, que créanlo, no están dirigidos por el Espíritu de Dios, hermanos, están dirigidos por otro espíritu. Y son enseñanzas y temas que incomodan mucho al enemigo, hermanos, a Satanás, y están atacando gravemente con la palabra de Dios. Y lo más tremendo, hermano, el tema del sábado es algo que odia a Satanás, hermano. Porque tiene que ver, hermanos, con la adoración, que será el punto más importante, hermanos, en el tiempo final. Es la culminación del gran conflicto entre Cristo y Satanás, hermano. El sábado y la verdadera deidad, hermano, son doctrinas de salvación que debemos tener claras, y son las que más serán atacadas por los ministros y sacerdotes falsos, hermano, ya que es la base de la falsa religión. Y el diablo sabe, hermano, que si adoramos una Trinidad en un día falso de adoración, o sea, el domingo, hermano, que es el día, la marca de la bestia, nos tienen trampados, hermano, ya que él sabe, hermanos, que la adoración será para él, hermanos, para el enemigo de Cristo, hermano. Debemos poner mucha atención a estos temas, hermano. Creo que son los más importantes de nuestra vida, hermano, de nuestra vida. Quiero empezar con una cita, hermano, que se encuentra en Primera de Juan, hablando de la palabra de Dios. Primera de Juan 4:9, que dice: en esto se mostró el amor de Dios, escuchen, hermano, para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él, hermano, para que vivamos por Él. Es bien importante esta palabrita, hermano, la palabra unigénito, su Hijo unigénito. Y de hecho este tema sí lo titulé, hermanos, Cristo el unigénito Hijo, hermano. Y lo abrí con esta cita, y es un estudio, hermanos, que debemos de poner mucha atención porque es muy importante, hermanos. Vemos la importancia que debe ser, porque es algo que el enemigo va a atacar mucho en este tiempo. De hecho ya lo está haciendo, hermano, y sin darnos cuenta nos están engañando, hermano, nos están engañando. Hermano, debemos educarnos y aplicarnos y estar atentos, porque la guerra contra la palabra de Dios, hermanos, no se terminó en la Edad Media, hermanos, cuando la Iglesia Católica Romana tenía la Biblia como un libro prohibido. Incluso la tradujeron nomás al latín, que era un idioma que nomás ellos entendían, hermano. Entonces, siempre han atacado, la tenían en el índex de los libros prohibidos, hermanos, en la Edad Media. ¿Por qué? Porque ellos sabían que al estudiar la palabra de Dios, hermanos, la gente iba a abrir los ojos y iba a dar cuenta de todas las falsas dogmas y enseñanzas que le habían introducido al pueblo, a la gente, y que no tenían bases bíblicas, hermano. Todo para su conveniencia y para poder controlar a la gente, hermano, a la pobre gente que cuando vivimos en la ignorancia, hermano, pues es fácil de que nos engañen, hermano. Entonces, ese ataque, esa guerra, hermano, que estaba desde que, pues el diablo siempre ataca. Acuérdense que el diablo fue el primer intérprete de la ley, hermano, desde el Edén. Y siempre ha enseñado, ¿verdad?, que la palabra de Dios, cuando enseña algo muy claro y muy simple, hermano, sencillo, el diablo siempre te mete como que no es lo que quiere decir ahí. Y es exactamente, hermanos, lo que está haciendo con la enseñanza, ¿va?, del unigénito Hijo de Dios.
en este tiempo, hermano, exactamente lo mismo, hermano. Entonces esa guerra, le vuelvo a repetir, no terminó en la Edad Media, ¿no? Sigue hasta el día de hoy, hermano. Y se los mostraré en este estudio. La Iglesia Católica, hermano, los protestantes, o sea, el falso profeta, hermano, que están luchando en contra de la Biblia, hermano. Y escuchen, pero con la misma Biblia, es increíble esto, hermano. O sea, se oye medio grotesco, pero es la verdad, hermano. O sea, a través de los años, hermano, con las traducciones y versiones nuevas, han ido ocultando, hermano, han ido ocultando poco a poco verdades muy importantes y desgraciadamente, hermano, como estudiamos poco, la verdad tenemos ese mal hábito de no estudiar, hermano, que nos engañan fácilmente con la teología moderna, hermano, moderna. Y hoy en la actualidad, hermano, están comenzando una cruzada, pero ya más descarada. No creen que ya antes de perdió medio la despistaba un poquito, pero ahora ya más descarado, en contra de la relación filial que existe entre el Padre y su Hijo Jesús, hermano. Pongan mucha atención, hermano, porque este tema es lo que más odia a Satanás, hermano. Acuérdense que el gran conflicto que comenzó en el cielo fue precisamente por eso, hermano, porque Satanás no reconoció a Jesús como el Hijo del Padre, hermano. Es lo que más odia a Satanás, hermano, porque el Padre puso a su Hijo, nacido de él, ¿verdad?, por encima de todos. Incluso Cristo fue el que creó a Satanás. En aquel tiempo era el lucero de la mañana, hermano. Él fue el que lo creó, pero él nunca lo aceptó. Y ese es un tema que él más odia. Y desgraciadamente lo metió aquí en todas las iglesias falsas, hermano. En todas las iglesias falsas. Es un tema, hermano, que estudiaremos por toda la eternidad. Es bien importante este tema, hermano. Muchos me dirán, ¿verdad?, porque hablo mucho sobre este tema. Pero debemos entender, hermanos, que la persona de Dios es un tema inagotable. Y debemos entenderlo por lo menos que nos alcance, hermanos, para ir al cielo. Porque si no tenemos un conocimiento correcto de Dios, hermano, no vamos a ir al cielo, hermano, ténganlo por seguro. Y créanlo, jamás podremos, siquiera si no le dedicamos tiempo a este tema, hermano, a este estudio. O sea, créanlo, hermano, que jamás vamos a pisar el cielo, hermano, la morada del Padre y de nuestro Señor Jesucristo en la actualidad. Y créanlo que adorando en un día falso que la Biblia no marca, hermano, y adorando una Trinidad, créanlo, que jamás iremos al cielo, hermano. Con todo respeto y mi amor se los digo, hermano, vamos a darle importancia a este tema. Y todavía adorando en un día falso de adoración, hermano, o sea que es el domingo. Es increíble, hermano, pero el diablo nos tiene todo distorsionado, hermano. Y yo, de hecho, ¿se acuerdan el tema cuando les comenté el ataque contra el sábado? Ahí marca como las Biblias actuales, hermano, ya muchas ya descaradamente ya le ponen domingo, hermano. Es increíble eso. No, es grotesco, hermano, lo que están haciendo. Hermanos, el conocimiento del Padre es su Hijo, hermano. Es el centro de la Biblia, hermano, es el corazón. Debemos de tenerlo muy claro, en serio, hermano. Por eso Juan 17:3, nuestro Señor Jesucristo dijo, ¿va?: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado, hermano. Esa es la vida eterna, hermano, no hay más. Clara la palabra de Dios y simple, hermano. Pero vienen los teólogos de la actualidad y nos dicen, no, es que ahí no es lo que quiso decir. Y a mucha gente, hermano, por no estudiar, nos engañan, hermano, nos engañan. En la cita inicial, hermano, cuando habla del Hijo unigénito, de la cita que les acabo de dar de 1 Juan 4:9, ¿verdad? En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por Él, hermano, para que vivamos por Él. Ahí, hermanos, donde dice
hijo unigénito aparece la palabra griega monógenes. Ojo, hermanos, con esta palabra monógenes, hermanos, porque es el tema a discutir de los falsos teólogos en este tiempo, hermano. Y es una palabrita, hermano, que sí, que incomoda, hermano, a toda la falsa religión, hermano. Y es una palabrita que odia al diablo en las Sagradas Escrituras, hermano. Pero en este tiempo, créanlo, hermano, créanlo, que ya le están cambiando el significado, hermano, o el sentido de lo que significa esa palabra. Monógenes significa el hijo unigénito. Ahí donde aparece en 1 Juan 4:9, de la palabra que Dios envió a su hijo unigénito al mundo para que vamos por él. Ahí aparece la palabra monógenes. Dios envió a su hijo monógenes al mundo para que vivamos por él, hermano. Pero ya ahorita, hermano, están cambiando todo eso, hermano. Pero por eso le digo que le pongamos mucha atención a esta palabra, porque en la teología moderna, hermano, tanto católicos como protestantes trinitarios, les incomoda mucho esta palabra, hermano. Y están atacando y cambiando la Biblia, ¿sí? Con pura palabrería, hermano, y teología falsa, hermano. Por eso atacan el corazón de la palabra de Dios. Y es que, ¿cuál es el corazón de la palabra de Dios, hermano? Que el Padre Celestial engendró un hijo único arrancado de su ser, con su misma naturaleza, hermano. Igual que su Padre en sustancia y gloria, y tan divino como su Padre, hermano. Eso les incomoda de una manera que ni se imagina, hermano. Ni se imagina. Aquí la cuestión, hermano, es que en la actualidad, hermano, nos enseñan un cuento de hadas, hermano, respecto a este tema y esta palabra, hermano. Si ustedes recuerdan todas las caricaturas que uno veía desde chavalito, y siempre cómo comenzaban, hermanos, ahí en los cuentos de hadas, en un lugar o en un país, ¿sí? Muy lejano, hace muchos años sucedió esto, o sea, como que es un cuento de hadas, ¿no? Como que no ni investigues porque ni vas a saber ni el nombre, ni si existe ese país o si ocurrieron esos hechos, ¿ves? Así nos lo quieren contar en este tiempo, hermano. Un cuento de hadas respecto a este tema y esta palabra. Y créanlo, hermano, créanlo, que por no estudiar les está funcionando y mucha gente les cree, hermano. Monógenes, esta palabra, hermano. Y poco a poco, hermano, van distorsionando esta verdad preciosa de la Biblia, hermano. Que el Padre Eterno, en algún momento de la eternidad, engendró un hijo. Como dice en Miqueas 5:2, sus salidas son desde los días de la eternidad, hermanos. Clara la palabra de Dios respecto a este punto, hermano. ¿Qué significa? Que antes de lo que todo conocemos, todo lo creado en los mundos, hermano, antes de la creación de los ángeles, de la hueste celestial, antes de que de que Cristo hiciera a Satanás, o el lucero de la mañana, ¿sí? Antes de todo eso, hermano, en algún momento, Cristo fue engendrado por el Padre, hermano. Por eso, cuando Miqueas te hace sentido que sus salidas está hablando de nacimiento, hermano. En algún momento, él nació del Padre, y ahí aparece la palabra monógenes, que significa el único nacido, o el único engendrado, hermano, o el unigénito, que es correcto. Entonces, todo nos quieren distorsionar la mente, hermano, en este tiempo, ¿verdad? de apartarnos de una verdad tan preciosa y tan clara en la palabra de Dios, ¿verdad? De que Dios tuvo un hijo engendrado con su misma sustancia, hermano, de sus mismos genes, ¿sí? No por creación como los ángeles, hermano, y no por adopción así como todo el pecador perdonado, así como nosotros, hermano, sino que lo engendró y arrancó de su seno y persona, hermano. Pero en la actualidad nos quieren vender un cuento apelando a nuestra ignorancia, escuchen, hermano, de las lenguas originales. En este caso sería el griego, porque acuérdense que todo el Nuevo Testamento se escribió en griego, hermano, se escribió en griego. Vamos a desglosar esta palabra, hermano. Mono significa uno. Genes, el único engendrado, hermano, el único ser.
¿sí? El único hijo, hermano, ¿sí? Si nos vamos al diccionario Strong, este es el significado, hermano, que es un traductor del griego, perdón, y ese no hay otra, hermanos, no hay otra. Por eso siempre debemos de tener este tipo también de diccionarios, hermano, o de auxiliares, hermano, porque ahorita en este tiempo, hermano, nos van a confundir de una manera que ni nos imaginamos, hermano. Y como somos ignorantes de muchas cosas, con todo respeto lo digo porque sí somos, hermano, nos engañan fácilmente, hermano, y nos dan a entender, ¿verdad? Como que yo soy el que estudié, yo soy el licenciado en teología, yo soy el que tengo una maestría y un doctorado en teología. ¿Tú cómo puedes entender? Así te hacen, hermano, te hacen sentir. O sea, monógenes, o sea, uno, genes, el único engendrado, el único nacido del Padre, hermano, que es la traducción del diccionario Strong. O sea que Jesús es el hijo unigénito del Padre, hermano. Esta es la interpretación correcta. O el único nacido, hermano. El único nacido del Padre. Tan importante es esta palabra, hermano, que el diablo la quiere destruir o desvirtuar. Porque esta sola palabrita, hermano, tumba o echa por tierra la doctrina de la Trinidad, hermano, así como se oye. Por eso esa palabra les incomoda y la quieren sacar, hermano, de la palabra de Dios, pero no pueden, hermano. ¿Pero qué están haciendo? Como no estudiamos, hermano, se están diciendo, no, pero eso no quiere decir unigénito, significa esto, te dan otro sentido y ya te empiezan a engañar, hermano. En 1 Juan 4:9, la cita inicial, hermano, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Hermanos, Dios no envió a cualquier hijo, hermano, o alguno de sus hijos que le alababan, tanto ángeles o que eran los seres más cercanos o los querubines o los serafines, que eran los seres más cercanos en el cielo, hermano, sino que envió a su hijo, su único nacido, hermano, y engendrado por Él, igual en genes y naturaleza divina, hermano. Envió el don más precioso que había en el cielo, por amor a nosotros, hermano. Qué demostración de amor inigualable, hermano, del Padre Celestial. Eso es algo que nosotros, no, hermano, ni siquiera es un amor, hermano, que ni siquiera nosotros podemos entender, hermano, porque nuestra mente es finita, hermano, y nuestros sentimientos son tan egoístas que no podemos entender ese gran amor del Padre hacia nosotros, hermano. Pero la Iglesia Católica, hermano, y hermanos protestantes que creen y enseñan la Trinidad, no creen que monógenes, ¿verdad?, significa unigénito. Y con su teología torcida enseñan otra cosa fuera de las Escrituras, hermanos. Es más, me duele decirlo, pero es la verdad, hermano. Y aún los adventistas, hermano, que es la iglesia donde yo nací, hacen lo mismo, hermano. Y estaba checando, ¿verdad?, y descubrí este artículo en una revista adventista, que es una revista que dirigen a los pastores, hermano. Se llama Ministerio Adventista, agosto de 1979, hermano. Desde 1979 ya estaban trabajando sobre este tema, hermano. Muchas veces la Iglesia Católica, hermano, Roma, o sea, no lo hace muchas veces directamente. Claro que ellos están muy claros en lo que queda, hermano, pero usan a sus agentes que ya tienen entrampados y que trabajan prácticamente para ellos, hermano. En esta revista de 1979, hermano, ya se hablaba sobre este tema, y muy apropiado para la organización adventista, hermano, ya que la doctrina de la Trinidad se votó un año después, en 1980, y por unanimidad se aceptó, por votación de la Conferencia General, sí, se aceptó la doctrina de la Trinidad en este año, en 1980, hermano. Pero ellos ya habían preparado el camino por 50 años, hermano. Acuérdense que Roma no hace nada precipitadamente, hermano.
hacen un trabajo por décadas o siglos antes. En este caso, el caso de la iglesia adventista, cambiaron la mente durante 50 años, hermano. Se esperaron a que todos los vestigios o personas que tuvieron que ver o estuvieron cerca o convivieron con los pioneros. Creo que el último pionero adventista murió en 1924, hermano. Lobro se llamaba, creo, se apellidaba. Entonces, esperaron a que poco a poco estas generaciones se fueran acabando, hermano. Y hasta 1980 la votaron la votaron en la Conferencia General Mundial. Y ahí se tomó la determinación de aceptar de que Dios era un Dios triuno, hermano. Un solo ser formado por 3 personas, hermano. Coiguales, coeternas y coexistentes. Y ahí se votó y se aceptó la doctrina número 2 de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, hermano, que es la doctrina de la Trinidad, hermano, de la Trinidad. Entonces, en este caso, comenzaron a trabajar con la mente de la gente desde 1930. Finales de la década de los 20, entrando a los 30, hermano, del siglo pasado, por medio de jesuitas, hermano, y comenzaron a cambiar, a introducir la Trinidad en la iglesia adventista. Hubo un pastor que se llamaba Leroy Fromm y un pastor Reif, que eran jesuitas infiltrados dentro de la organización, hermano, y ellos empezaron a cambiar poco a poco, a sentar bases de aceptar un Dios en 3 personas, hermano. Desde 1900, y en 1979, en este artículo de esta revista, usan la misma táctica, hermano, que usó Satanás en el Edén con Eva, hermano. Entonces ellos ahí empezaron con eso de que monógenes, ¿verdad? No significa como se tradujo como unigénito, ¿verdad? Está mal traducido. Nosotros sabemos griego, fíjate. Así es lo que te dan a entender, hermano. Nosotros sabemos griego, ustedes no. O sea, cualquier enseñanza debe pasar por nosotros, que sí estudiamos griego. Vean, hermanos, cómo están destruyendo una verdad tan preciosa y tan clara, hermanos, en la palabra de Dios, con su falsa teología, hermanos, con su falsa teología. Y así es como te hacen ver, hermano. Así como te hacen ver. De hecho, yo tuve una experiencia una vez que con el pastor se apellidaba Ramírez, el último pastor, cuando yo ya me salí de la organización adventista, ¿no? Y fui a convivir un rato ahí con ellos en su casa. Y ahí estaba el hijo, hermano, estaba estudiando en Montemorelos. Imagínense, hermano, nada más, o sea, ¿usted cree que van a dejar la organización, hermano, si a sus hijos les dan estudios gratis? Investiguen ustedes cuánto se cobra, hermano, por estudiar en la Universidad Adventista de Montemorelos, hermano, en Nuevo León. Es carísimo, hermano, estudiar ahí. Carísimo. Más la carrera de teología o para pastor, ¿verdad? Es carísimo, hermano. Es carísimo. Y estos muchachos, ¿verdad? Pues van y estudian gratuitamente, hermano. Es como pues un beneficio que obtienen de ser hijos de pastor. Y en esa vez tocamos el punto de la Trinidad, hermano. Yo ya estaba en los últimos días, ya casi para salirme, ya para retirarme de la iglesia. Y nos tocó hablar con el pastor ese punto, ¿verdad? Y entonces el hijo se dejó venir luego, hermano. Y así, exactamente, hermano. Así como se le estoy platicando, así fue, hermano. No, hermano, le saqué una cita de primera de Corintios 15, 22 al 30, hermano. 22 al 28, perdón. Y de allí donde viene, donde dice que al final el hijo se va a sujetar al padre, hermano. Que el padre está sobre todos, que el padre al final pues va a ser la cabeza principal de todos. Y hasta el hijo, dice, se va a sujetar al padre. Y el padre va a hacer todo en todos, hermano. No, el muchacho vino y me empezó a hablar que en griego. No, mire, es que eso, hermano, en griego significa aquí, mire, yo sé griego, yo estoy estudiando griego, y acá en griego significa otra cosa. Exacto, yo tuve esa experiencia, hermano.
Y es exactamente, me acordé de eso, porque atañe con el tema que estamos estudiando el día de hoy, hermano. Y te dice, no, pues es que mono, va, porque hablando de monógenes, mono, pues no significa uno. Hijo no significa hijo literal. O sea, no. Y unigénito no significa único nacido o engendrado. Y luego es increíble, hermano, porque ahí ya te dicen, monógenes es una palabra que necesita estudiarse profundamente, no así, como está traducida, ¿verdad? Por eso nosotros somos sus guías espirituales, ¿verdad? O sea, eso es lo que yo pienso que así, eso es lo que te dan a entender, hermano, en serio. Nosotros somos sus guías espirituales, somos los filtros, somos su filtro, ¿va? De lo que deben creer o no creer. Pero tienen que venir a nosotros, ¿va? Porque nosotros sí estudiamos. Sí. Y es increíble, hermano, cómo atacan la Biblia, hermano. Y nos hacen ver como tontos o ignorantes, con todo respeto lo digo, hermano. Y que no podemos pensar por nosotros mismos, hermano, así te hacen ver. Y que necesitamos mucha disciplina y mucho estudio, así como ellos sí estudiaron, hermanos. Nosotros no. Hermanos, esto es serio, hermano. Desde 1979, hablando de la organización adventista, ya estaban trabajando sobre esto que estudiamos hoy, hermano, que estamos en este tema estudiando, hermano. Saben que en la actualidad, hermano, ya se están imprimiendo Biblias, escuchen, hermano, donde de un solo plumazo ya borraron la palabra unigénito, hermano. Ahorita se los voy a mostrar, hermano. O sea, le están diciendo a Pablo, que fue el que escribió, a Pablo, a Juan, a Pedro, todos los escritores, ¿verdad?, del Nuevo Testamento, le están diciendo, en serio, con todo esto, hermano, le están diciendo que en la actualidad, hermano, los sacerdotes y ministros saben y comprenden el griego mejor que ellos. Eso es lo que te dan a entender, hermano. Es increíble esto, hermano. Es increíble esto. Se están haciendo verdad como que, no, es que pues, Pablo no. Y Juan, pues no. Ellos no entendían bien, o no es lo que, como que no es lo que Dios les quiso decir, o como que ellos lo escribieron mal, como que nosotros sí sabemos, nosotros sabemos mejor el griego que ellos. Eso es lo que te dan a entender, hermanos. Y en este artículo de esta revista, hermano, dice, ¿cuál es el sentido de la palabra unigénito? Usada en Juan 3:16. O sea, en vez de decir, ¿cuál es el significado de la palabra unigénito? En Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿verdad? Pero ellos te lo hacen como una pregunta, hermano. ¿Cuál es el sentido de la palabra unigénito? Está en Juan 3:16. ¿Quién tradujo la palabra griega monógenes? Fíjate cómo te empiezan a manejar la mente, hermano. ¿Quién tradujo la palabra griega monógenes por unigénito? El único engendrado. Siendo que esta palabra no tiene ese significado. Joder, qué tremendo, hermano. Desde 1979, hermano, ya te estaban trabajando y se miraba que esa palabra, hermano, como viene correcta, sí es como unigénito, echa por tierra la doctrina de la Trinidad, hermano. Nomás esa palabrita, hermano. Pero ellos te está diciendo, unigénito, el único engendrado, siendo que esta palabra no tiene este significado. La palabra controvertida, hermano, en este versículo, o sea, hablando del mismo artículo de la revista esta de Adventista de 1979, dice, la palabra controvertida en este versículo relativo a su auténtico significado es el término griego, monógenes. Escuchen lo que dicen, hermano. Que necesita ser bien estudiado. O sea, Pablo lo escribió mal, se están diciendo, ¿va? Bueno, en este caso, perdón, en este caso es Juan. Juan lo escribió mal. Que necesita ser bien estudiado para tener una cabal comprensión del problema. Monógenes
fue traducido en la versión King James, o la Biblia del Rey Jacobo. O sea, esa es la versión en inglés, hermano, en Estados Unidos, y es una versión que la verdad es de las mejores traducciones, hermanos. Para mí pues, es la mejor traducción de los textos originales, hermano, al idioma actual. Entonces ellos te están diciendo que necesita ser bien estudiada. Monógenes fue traducido en la versión King James, ¿sí? Por unigénito, pero en la revista Standard Version y en la nueva Biblia, viene en inglés, man, la New English Bible dice se tradujo por único. O sea, en la Biblia en inglés, hermano, en la King James dice only begotten son, o sea, el único hijo engendrado o nacido, hermano, que es correcto, hermano. En la revisión estándar, en la versión revisión estándar, en inglés, ya nomás le pusieron only son, o sea, único hijo. ¿Sí? En la New English Translation dice one and only son, o sea, el único hijo nacido, o el único hijo. ¿Sí? Pero vamos a ver en las traducciones en la Biblia en español, hermano. Por ejemplo, en la Reina Valera, que es la que más usamos nosotros, es la que yo uso. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, que es correcto, hermano, así viene. Como viene exactamente, ¿verdad? En la King James versión. Para que todo aquel en el cree no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿no? Y lo vean, eso es correcto. Y luego en la traducción en lenguaje actual dice, Dios amó tanto a la gente de este mundo. Ellos ya le aumentaron palabras en el lenguaje, observen. Dios amó tanto a la gente de este mundo que me entregó a mí, que soy su único hijo. Hizo le aumentó más palabras, pero al final se dijo que soy su único hijo, para que todo aquel que en él cree, el que cree en mí, no muera, sino que tenga vida eterna. Él sí ya le aumentó. Ahora, en la Biblia católica, Dios habla hoy, ¿verdad? Ahí le pusieron, pues Dios amó tanto al mundo que es un hijo único, que es correcto, y en la versión Jerusalén viene igual, hermano, hijo único. Aquí el problema, mano, en la traducción de la Biblia, hablando de la revista 1979 adventista, vean cómo tuercen en esa revista, hermano, el significado. ¿Sí? O sea, porque según esa revista lo agarraron de el libro Problems Problemas en la Biblia, Problemas de Translación en la Biblia, hermano, publicado por la Asociación General, afirma lo siguiente sobre esta palabra en la página 202. Escuchen, hablando de esa misma revista de la que estoy haciendo mención, hermano, Ministerio Adventista de agosto de 1979. Escuchen cómo lo tuercen. Jesucristo, Dios preexistente, escuchen, hermano, el divino verbo creador, llegó a ser en un sentido incomparable el Hijo de Dios en su encarnación. Por eso se le llama monógenes, el único en su especie, el único en muchos aspectos de su ser y de su vida. O sea, ya le están cambiando la palabra unigénito a un hijo único en su especie o único en su género, hermano. Ya le están cambiando el sentido ahí. Pero están quitando la palabra unigénito, que es realmente la traducción correcta del griego, hermanos. Concluiremos, ¿verdad?, con una paráfrasis de Juan 3:16, hablando sobre esa misma revista. Ahí viene, hermano, hecho por el investigador W. Reed. Dice, porque Dios amó al mundo de tal manera, escuchen, hermano, que dio a su hijo, ahí debería venir a su hijo unigénito, pero ellos le pusieron, aquel que es incomparable y tan maravilloso que nadie puede describir, para que todo aquel que en él cree no perezca, mas tenga vida eterna. ¿Cómo ven, hermanos? ¿Cómo ven, hermanos? O sea, te están diciendo, no, quitaron de un plumazo la palabra unigénito, y ya se está, aquel que es incomparable, tan maravilloso que nadie puede describir. Se te están diciendo aquel que es único en su género, o único en su especie, hermano.
¿Por qué? Porque arriba te los acabo de leer, o sea, ellos te están diciendo, es que ese era el único que era divino humano, por eso era único en su género o único en su especie, pero le borran la palabra unigénito y ya te están dando otro sentido, hermanos. En el significado original, hermano, como debe ser, la palabra en el diccionario Strong, que viene con el número 3439, aparece la palabra monógenes, ¿verdad? Como unigénito, único nacido y único engendrado, hermano. El único igual a Dios, que comparte con el Padre la naturaleza divina, que comparte los genes del Padre, es su Hijo, hermano. Ese es correcto, hermano. Ese es el significado de esa palabra correctamente. Pero el significado de la falsa teología en la actualidad, ¿qué te están diciendo? Único en su género, único en su especie. Que no existe otro como él. Que sea tanto divino como humano. Vean cómo le cambian a la vez. No es hijo, y lo te dice, no es hijo literalmente. O sea, te están diciendo, no es nacido del Padre. No es engendrado del Padre. Es único en su especie, único en su género, porque es tanto divino como humano. Y no es hijo literalmente, realmente. Así te están enseñando, hermano. ¿Para qué? Para sustentar la doctrina de la Trinidad, hermano. Ahora, veamos los textos afectados. Juan 1:14, hermano. Y el Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vivió, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Cómo van a hacerle con estos textos, hermano? ¿Qué van a hacer con esos textos? Los están afectando grotescamente, hermano. Otro texto afectado sería Juan 1:18. A Dios nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo, o sea, el único nacido, el único engendrado que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer, hermano. Ahora no se diga Juan 3:16, que es una cita conocida por todos los cristianos, hermano. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta palabra unigénito la están afectando tremendamente en todos estos textos, hermano. ¿Por qué? Porque la quieren borrar de la Biblia, hermano. Porque esa sola palabra tumba la doctrina de la Trinidad, hermano. Otro texto afectado va, Juan 3:18. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya es condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Cuál es el nombre? Que es el Hijo de Dios, hermano. Literalmente. Primera de Juan 4:9, que es la cita de introducción, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él, hermano. Ahora vamos a ver ejemplos claros, hermano. Lucas 7:12-14. Cuando llegó cerca de la puesta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar un difunto, hijo único de su madre. Hablando del hijo de la viuda de Naín, hermano. Ahí vemos, y ahí aparece la palabra monógenes, hermano. Ahí vemos que ese hijo que está muerto, ¿quién era? El único, ahí viene la palabra el único engendrado de quién? De su madre, hablando humanamente, hermano. Lo cual también era viuda, y había con ella mucha gente en la ciudad, y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores, acercándose y tocó el féretro. Los que lo llevaban se detuvieron y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Amén, hermano, amén. Y vean ahí que aparece la palabra misma, monógenes, hermano. Único hijo de su madre, hermano. Otro ejemplo claro, Lucas 8:41-42. He aquí un varón llamado Jairo, que era príncipe de la sinagoga, vino y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única. Como de 12 años, ahí aparece la palabra monógenes, hermano. Que era la hija única. ¿Nacida de quién? De Jairo, hermano. Ella se estaba muriendo y yendo la multitud le apretaba. Otro ejemplo claro. Lucas 9:38-39, aquí un hombre en la multitud clamó diciendo, maestro, te ruego que veas a mi hijo, porque es mi único hijo. Ahí está. Y aquí un espíritu le toma y de repente da gritos, le sacude y le hace echar espuma, e hiriéndose difícilmente,
se aparta de él. Ahí donde aparece que veas a mi hijo porque es mi único hijo. Era el único hijo de ese señor y aparece la palabra monógenes, hermano. Eso es para que entendamos el significado de esa palabra, hermano. Y todo esto que están haciendo, están afectando tremendamente, hermano, a la Biblia. La están destruyendo, la están atacando grotescamente, hermano. Y un ejemplo muy cuestionado, ¿verdad? En Hebreos 11:17, por la fe Abraham, cuando fue aprobado, ofreció a Isaac, el que había recibido las promesas, ofreció a su hijo unigénito. ¿Y por qué ahí? Pero ahí no, es que ¿por qué? Pues que no era su unigénito, porque acuérdense que Isaac, él vino de su esposa Sara. Y acuérdense que Abraham, quisieron ayudar a Dios, ¿verdad? Se desesperaron, porque cuando tuvo Isaac tenía 100 años, ya Abraham. Y quisieron ayudar a Dios por medio de la sierva Agar, por medio de la sierva egipcia de Sara, y tuvo a Ismael. Pero el unigénito realmente, hermano, era el hijo de la promesa, era Isaac, hermano. Por eso ahí le llaman su unigénito. En Génesis 22 dijo, toma ahora tu hijo, tu único. Dios le está diciendo a Abraham, tu único. Ahí viene la palabra monógenes, hermano. Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moría y ofrécelo allí en holocausto. Ahí en el caso de Abraham, ¿no? Ahí vemos Génesis 21, 2 y 5, y dice, Sara concibió y dio a luz un hijo a Abraham en su vejez, y era Abraham de 100 años cuando le nació Isaac, su hijo, su unigénito, porque era por su matrimonio correcto, hermano. En Génesis 21, 12, 13, entonces dijo Dios a Abraham, no te aparezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijera Sara, oye su voz, porque pues van a tener problemas. Acuérdense que Isaac era el hijo de la promesa, el hijo espiritual, y Ismael era el hijo de la carne, de la sierva, de la esclava, hermano. Entonces ahí había dos diferencias muy grandes, por eso Dios le dice que escuche a Sara y que saque del campamento, ¿va? A Agar y a su hijo Ismael. Y Dios le hace la promesa, ¿verdad? Que iba a protegerlos, ¿verdad? De todos modos, que no los iba a abandonar. Entonces le dice, a causa del muchacho de tu tierra, en todo lo que te dijera Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia, y también del hijo de la tierra haré una nación, que es tu simiente, ¿verdad? Hablando, acuérdense que de Ismael, hermano, de ahí provienen todo lo que es los árabes, hermano, toda esa gente provienen de Ismael, hermano, de esa raza. Génesis 22, 1 a 2, y aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, ahí aparece la palabra monógenes, que amas y vete a tierra de Moría y ofrécelo allí en holocausto. Génesis 2:24, hermanos, Dios lo dijo muy claro, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y serán una sola carne, hermano. Por eso ahí el correcto era Isaac, que provenía, hermanos, de la unión de Abraham con Sara, hermano. Mateo 19, 5 y 6. Y dijo, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y los dos serán una sola carne, así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios unió, no lo separe el hombre, hermanos. Aquí en el caso de José, aquí vemos el caso de los hermanos, ya que todos eran un desastre, pero José era el que más quería a Jacob. Y José era el más espiritual, hermano. Y Dios usó a José, ¿verdad?, para salvar tanto tanto a los israelitas como a los egipcios, hermano. Porque acuérdense que lo vendieron como esclavo a Egipto. Y allá José se volvió en el segundo más importante después del faraón, hermano. Y gracias a él, ¿verdad?, que Dios lo bendijo tanto, hermanos. ¿Por qué? Porque Dios estaba con José, hermano. Y todo lo que José hacía, prosperaba, hermano. Prosperaba. Y aparte, pues, acuérdense que también José, ¿verdad?, venía de Raquel. Realmente era la esposa de Jacob. Tuvo a José y a Benjamín, hermano. Y realmente el que contaba ahí como primogénito era José, hermano. José. Zacarías 12:10, derramaré sobre la casa de David, sobre los moradores de Jerusalén, el espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron. ¿Quién puede negar, hermano, aquí? Que en Zacarías 12:10 del Antiguo Testamento
¿quién puede negar que aquí se está refiriendo a Cristo, hermano? Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y harán llanto sobre él, como llanto sobre unigénito. Fíjate, afligiendo sobre él como quien se aflige sobre el primogénito, hermano. Amén, hermano. Ahí está hablando también de la palabra o monógenes, hermano, como llanto sobre unigénito. Otro texto, Hebreos 1 y 2, hermano, fíjense cómo, qué tremendo, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos posteriores días, hermano, nos ha hablado por su Hijo, ¿sí? A quien constituyó heredero de todo, o sea, nos ha hablado por su unigénito, a quien constituyó heredero de todo, porque en sí mismo es el universo, hermano. Y luego más adelante, si seguimos leyendo en Hebreos 1, porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Hablando de Cristo, el mismo Padre hablando, hermanos, por Dios. Pero todos los teólogos falsos de la actualidad, hermano, quieren desvirtuar eso, hermano. Quieren borrarlo de nuestra mente y hacernos creer otra cosa, hermano, cuando la palabra es muy clara ahí. El mismo Padre diciendo: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y luego más adelante dice: y otra vez, yo seré el Padre y él me será mi hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: y adórenle todos los ángeles de Dios, hablando de Hebreos 1, 5 y 6, hermano. Tremendas citas, hermano, claras. Y aún así, hermano, hay mucha gente que la quiere engañar, hermano. Hay una cita, hermano, que viene el Signs of the Times, Señales de los Tiempos, 30 de mayo de 1895, escrito por Elena de White, hermano. Dice: se hizo una ofrenda completa, porque Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito, como viene en la Biblia, hermano. No un hijo por creación como lo fueron los ángeles, ni un hijo por adopción como lo es el pecador perdonado, sino un hijo engendrado en la imagen expresa de la persona del Padre, y con todo el brillo de su majestad y gloria, uno igual a Dios en autoridad, dignidad y perfección divina, hermano. En él habitó corporalmente toda la plenitud de la deidad. Tremenda cita, hermano. Aquí viene otra, de Review and Herald, 9 de julio de 1895, parte 13, dice: el Padre eterno, el inmutable, dio a su Hijo unigénito, engendrado, arrancado de su seno, el que fue hecho en la imagen expresa de su persona, lo envió a la tierra para revelar cuánto amaba a la humanidad, hermano. Tremendas citas de Elena de White, hermanos. Viene otra cita aquí, de Review and Herald, 5 de abril de 1906, dice: el Espíritu Santo que procede del único Hijo engendrado de Dios. Ahí está claro, hermano. Para todos ellos dicen que Elena de White era trinitaria, hermano, hasta quieren hacer trinitaria Elena de White. El Espíritu Santo que procede del único Hijo engendrado de Dios une a la gente humano, cuerpo, alma y espíritu, a la naturaleza perfecta, divina, humana de Cristo, hermano. Esta unión está representada por la unión de la vid y las ramas. Cuando viene en Juan 5, así: yo soy la vid, yo soy la rama, yo soy el tronco y ustedes son los pámpanos, ustedes las ramas. Si no están unidos a mí, sin mí nada podréis hacer. Ahí está, haciendo alusión a eso Elena de White. Esta unión representada por la unión de la vid y las ramas. El hombre finito está unido a la virilidad de Cristo a través de la fe. La naturaleza humana se asimila a la naturaleza de Cristo. Somos hechos a uno con Dios en Cristo, hermano. Review and Herald, 5 de abril de 1906. Hermanos, con todo esto que les quiero mostrar, vean cómo no nos dejamos engañar, hermanos. La falsa religión, hermanos, la falsa teología está atacando ya la Biblia, hermano. Y son verdades tan claras que viene siendo el corazón de la palabra de Dios, que hay un Padre y un Hijo literal engendrado, único nacido de su Padre, hermano. Elena de White aquí lo expresó. Fue hecho Cristo a la imagen expresa de su persona, hermano. Fue arrancado del seno del Padre, hermano. En serio, esta palabrita monógenes, hermano, la quieren ya borrar y ya le quieren dar otro significado. ¿Cómo puede ser posible que ya? No, fue un ser maravilloso, único en su especie y en su género. Es increíble eso, hermanos.
Hermanos, ya para terminar, Dios ha derramado todo el cielo en un solo don, hermano, en su Hijo Jesucristo, hermano. Es su Hijo que es la sustancia y la gloria del Padre, hermanos. Que no nos engañe respecto a esto, hermano, porque es un tema de salvación y debemos de adorar a la deidad verdadera, hermanos. Hermanos, que Dios me los bendiga, hermanos, que sea una gran bendición este estudio, me los cuide por siempre, hermanos, y sí, la verdad, profundicemos en el estudio de este tema, hermano, porque la verdad va a ser un tema inagotable que seguiremos estudiando por toda una eternidad, hermano, y Dios nos va a enseñar cosas más profundas y más maravillosas sobre la persona de Él y de su Hijo, hermano. Dios me los cuide, hermanos. Feliz sábado y que estén bien, hermanos. Amén y amén, hermanos.